a hablar de tipos de fotografía que ya hemos hablado antes. Primero vamos a hablar de la fotografía artística, ¿no? Esta es como lo que hacía Margaret Cameron, ¿no? Mediados del siglo XIX lo que hacía es que ella hacía un montaje para la fotografía, ¿no? Ya era en su cuarto de estudios, también se da mucho en cuarto de estudios, pero también se da en los exteriores, ¿no? El maquillaje, una buena iluminación, tal vez está montando algo que tenga que ver con un drama, ¿no? Un drama griego, un drama neomexicanismo también pues, se puede dar, ¿no? Una representación también de dioses o de panteón de dioses aztecas, o puede ser algo de folclore o de una cultura, de un choque de culturas, o sea, eso ya es montado, ¿no? Y luego después de eso tenemos la publicitaria, ¿no? Esta publicitaria también es importante porque como somos una sociedad de consumo, una sociedad plástica, lo que genera la comunicación es importante, ¿no? A los fotógrafos van a hacer fotografía para vender algo, ¿no? Ya sea parte de la publicidad que se da hoy en día, también lo podemos ver en esos espantosos, se les puede decir, eh, este, publicidades que se dan en los, o que se daban mucho en las avenidas, ¿no? En los puentes. Entonces, digo, es importante que vayamos viendo los tipos de fotografía porque así vamos viendo nosotros qué vamos a hacer o cuando nos pidan también. La de moda también es importante que también vayan viendo la de fotografía de moda porque también los pueden contratar para un desfile de moda, ¿no? O un desfile de alguna presentación de un producto, ya sea de textil, ya sea cosmético, ya sea cualquier artículo que tenga que ver también, y entra también con la publicidad, ¿no? Y si vemos también algo importante que a mí yo quiero subrayar es la fotografía documental. Esa es la que me interesa a mí, ¿no? A finales del siglo XIX, ¿no? Ya cuando, como les habíamos dicho en la historia de la fotografía, ya cuando el equipo es más ligero, los fotógrafos abandonan los estudios y se van a las calles a registrar una fotografía de fotoperiodismo y también documental, ¿no? La primera es de Nietzsche, ¿no? Ya lo habíamos dicho, el, de los fundadores de la fotografía, que va a hacer una fotografía del espacio exterior, ¿no? Tomando a un zapatero, bueno, de que limpian zapatos y entonces es una fotografía que ya está en el exterior, que está pasando algo, que sucede algo, y en ese sentido también los fotógrafos de finales del siglo XIX pues van a tomar esa fotografía de registro documental o fotoperiodismo, que va más o menos de la mano. Ahora también de fotoperiodismo podemos decir que son de esos fotógrafos que van y cubren las marchas o una manifestación social. El antropo, vamos a ver la fotografía de retrato, ¿no? También, ¿no? Los encuadres es importantísimo, ¿no? El close-up, ¿no? Es fundamental. En la fotografía aérea, yo les iba a enseñar unas fotografías que por ahí tengo en mi archivo de aquí de la colonia, porque tenemos un archivo que ya llevamos más de 10 años, ¿no? De archivando, recolectando la memoria histórica y fotográfica de este espacio de la Ramos Millán en la alcaldía Iztacalco. Entonces tengo un fotógrafo que vive cerca de mi casa y es un fotógrafo aéreo, ¿no? Que pertenece a una de las empresas fundamentales en la aerofotografía, ¿no? En México, se me olvida ahorita el nombre de la empresa, y me donó unas fotografías que tomó hace unos años a través de que se ve casi todo el Valle de la Ciudad de México. Otras que tomó también de parte de Venustiano Carranza y Iztacalco, entonces es la fotografía aérea, ¿no? Y también, si pasamos a la que sigue, la antropología y etnografía la vamos a dejar al último para presentar a nuestra invitada. Bueno, la subacuática es la que está en el mar, ¿no? El mar, ¿no? ¿Cómo se puede? Esas me encantan también porque también es un riesgo ya como tienes que tener una enseñanza de buceo, ¿no? Y también de respiración y también tener una buena cámara que pueda sumergir, ¿no? Ahí tenemos también una para agua y bueno, es importante. Esa, la nocturna también es padrísimo, ¿no? ¿Cómo puedes fotografiar la noche, ¿no? A través también es una temática importante. La de paisaje, pues
es como la pintura de Velázquez o del doctor Ack o no sé, de Ocampo, no sé, o sea, como a través de también de la pintura hacia el paisaje, ahora la fotografía también nosotros podemos hacer fotografías de paisajes tanto urbanos, ¿no? De ciudad o también de ese paisaje como volviendo, evocando ese romanticismo con nuestras, con nuestros pueblos mágicos, ¿no? Y bueno, la científica, pues también es importantísimo, ¿no? Porque nos ayuda a entender todos esos procesos que tienen que ver con la ciencia, ¿no? Puede ser de lo micro a lo macro también, ¿no? Átomos, ¿no? Partículas, ¿no? Y bueno, pasamos a la que sigue. Y también tomar en cuenta que cada tipo de fotografía va a requerir equipo especial, más sofisticado y igual accesorios, ¿no? Diferentes. Por ejemplo, aquí la fotografía que ya habíamos hablado un poquito de la deportiva, ¿no? Cómo usar el, el ISO, el diafragma, la velocidad, ¿no? Para que el cuadro se congele. Entonces, la fotografía es importante también verla, ¿no? Que también podemos hacer una fotografía, nos pueden contratar para hacer fotografía deportiva, ¿no? Y ver que también la fotografía también, la macrografía, ¿no? También es importantísimo ver que podemos hacer como referente es como cerrar el diafragma y ver que podemos ver que, no sé, el ojo, ¿no? Fotografiar el ojo y todo lo que representan estos detalles. Y la otra, pues, es con un microscopio, ¿no? La fotografía microscópica. Entonces, ahí se usa también, como dice Gabriela, un tipo de tecnología diferente, ¿no? Un tipo de cámara diferente, pero que también es parte ya también de nuestra vida contemporánea, ¿no? Ya podemos encontrar en internet este tipo de fotografía. Y bueno, la fotografía etnográfica y la antropológica surgen igual que la misma, como hay mucho paralelismo en la misma ciencia, ¿no? De la antropología. Va a ayudar a los antropólogos a poder registrar algunos bailes tradicionales, algunas fiestas patronales, ¿no? Algunos espacios arqueológicos, ¿no? Entonces, pero que también parte de la misma realidad, ¿no? Que están viendo en su investigación y va de la mano con la fotografía documental. O sea, creo que es importante señalar eso porque tenemos una invitada y nos va a hablar, nos va a meter más hacia lo que ella está desarrollando, que en esta parte ya es la praxis y ya ha generado importantes registros fotográficos, etnográficos y antropológicos. Y bueno, pues dejamos a Gaby para que la pueda presentar, por favor. Sí, miren, quisimos precisamente invitar a Yolitzin Vargas, que es una amiga y compañera mía, porque justo la fotografía que vamos a hacer durante este taller y para producto final tiene que ver mucho con este tipo de fotografía etnográfica o antropológica, ¿no? Porque pues vamos a fotografiar espacios que tienen que ver con la historia de la colonia, ¿no? Personajes que tienen que ver con la historia de la colonia, incluso algún monumento, algo emblemático que ustedes crean que puede surgir de esta colonia. Entonces, creo que va muy bien ahorita pues la ponencia o la charla con Yolitzin, porque justo ella tiene experiencia en la fotografía etnográfica. Les voy a leer un poquito de su semblanza. Ella se formó como etnóloga en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el proyecto de investigación formativa, análisis del discurso y semiótica de la cultura. Los primeros ejercicios fotográficos analógicos fueron sobre la cotidianidad de espacios cotidianos. Pues, posteriormente realizó ejercicios con la fotografía digital y el análisis de la imagen. Participó en el 19º coloquio de experiencia y trabajo
de campo y el Seminario de Investigación Formativa en el 2012 de la ENA. Realizó estudios sobre antropología de las emociones y la imagen. Realizó fotografía infantil dentro del Papalote Museo del Niño en colaboración con Fotolife en 2014. Estudió la composición de la luz en la fotografía digital en Casa del Lago en el 2015. Fue fotógrafa de las Panteras Negras, equipo de voleibol de la UAM Iztapalapa. En 2016 tomó el Seminario de Estudios Latinoamericanos en Ila, Inglaterra, analizando la imagen de las favelas en Brasil. A partir del 2018 y hasta la fecha, entra sus estudios en la cosmovisión mesoamericana dentro del Seminario de Cultura Mexicana y el Museo Nacional de Antropología e Historia. Su actual proyecto de investigación sobre los hombres son de San Ildefonso Hidalgo. Los son nahuales en lengua náhuatl. Entonces, pues un poquito lo que ella ha hecho y pues sí tiene vasta experiencia, ¿no? Entonces vamos a darle la bienvenida a Yolitzin Vargas. No sé si puedas abrir tu cámara, Yolitzin. Hola, hola, Yolitzin. Hola, Gaby. ¿Me ven? No. Ah, ya. Hola. Sí, no. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por su presentación. Y bueno, pues ya un poquito Gaby les comentó que mi trabajo se enfoca más hacia el trabajo etnográfico. Entonces les voy a presentar una presentación que les hice. Te comparto mi pantalla. Sí, ¿puedes o te hago hospedadora? A ver, déjame checar. ¿Estás ahí? Sí, creo que te tengo que hacer hospedadora, ¿no? A ver. Ya, a ver, déjate. Sí. Sí, porque no me deja. A ver, ya. Ok. Entonces, vamos a empezar aquí. Primero, pues, bueno, esto seguramente ya lo conocen ustedes. Pues la fotografía nació en Francia en 1989, 39, a México llega en el mismo año y es en diciembre, entra por el estado de Veracruz. Me parece que es algo muy importante recordar hacia dónde entra, por lo menos en México, y de dónde nace. El lugar más fotografiado de México es el Parián, que está en Puebla y es uno de los mercados más grandes. En la época colonial pues fue como muy fotografiado. Entonces aquí se los presento. De una vez entramos como a la parte técnica y aquí pues podemos ver un primer plano en esta parte y lo que quiere aquí capturar el fotógrafo, Juan Carlos Díaz, pues es como la profundidad. No sé si se logra apreciar como la profundidad de campo en justamente este mercado. Y bueno, aquí es una foto mucho más casual, es como una foto de un panorama abierto, realmente no tiene como mucho enfoque. Ahorita les voy a platicar como de pronto en qué se puede basar un fotógrafo o cuáles son las importancias, ¿no? Pareciera que tiene esta fotografía errores fotográficos, pues porque no maneja aquí lo que sería la regla de tercios. La vemos un poco fuera, supongo que eso ya un poco lo vieron. Pero en la fotografía etnográfica también lo que importa, muchas veces lo que el etnógrafo o el fotógrafo le da importancia, pues es también al momento, es capturar el momento. Es muy probable porque hacia acá se mira nuestra vista, que le haya llamado la atención a este fotógrafo como esta parte de las palomas. Entonces,
Es importante también saber cuál es la intención de la fotografía que queremos hacer. Y bueno, la fotografía, uno de los historiadores que se llama Ruggero Ramano, es italiano, es historiador, y él comenta o él dice que la fotografía, pues primero dentro de las ciencias sociales se toma como un documento, ¿no? Los primeros historiadores y fotógrafos la hacían como parte de un documento, pues porque te permite retratar a tu familia, ¿no? Si tú quieres capturar algún momento, da un ejemplo de una familia, pues lo tienes ahí. Entonces es un documento que te permite recordar, ¿no? Entonces él nos explica que la palabra decore en latín significa enseñar, ¿no? Y es la fotografía nos enseña algo. También en latín es memimi, que significa recordar. Entonces él hace la propuesta de que la fotografía sea un documento, no propiamente un documento, sino que también nos repita a esta parte de recordar. No solo algo que guardas ahí, sino que también nos lleva a un momento específico. Entonces nos propone que la fotografía es un documento que nos enseña, pero al mismo tiempo nos recuerda, nos da momentos específicos. Y ahora, bueno, con las fotografías digitales, eso no se podría lograr en la fotografía analógica, capturar como, tener todos los datos fotográficos, eso no se podría, pero ahora en las cámaras digitales se puede obtener la información muy rápido. Entonces, también podemos mirar a la fotografía dentro de las artes. Baudrillard la toma como... él comenta que la fotografía nos permite también la perfección de la mirada a través del lente. Entonces, él viene de una historia de las artes, considera a la fotografía como la ramera de las artes. ¿Por qué la ramera? Porque dice que pues no se acerca. ¿Se cortó? Ok, no sé si me escucharon. No, lo último no. Bueno, les comentaba entonces que estábamos con Baudrillard. Él pues viene de una formación artística, entonces mira la fotografía como lo más bajo de las artes. Para él lo considera como pues que no se acerca a la pintura, no se acerca como a estas artes tradicionales que tenemos. Sin embargo, también nos comenta que nos permite perfeccionar la mirada a través del lente, el cual protege al objeto de su transfiguración estética. Es decir, que en las artes, por ejemplo, en la pintura, pues somos como más perfeccionistas, tenemos que perfeccionar una técnica, pero en la fotografía pues solamente es como manejar visualmente, en este caso, las reglas que existen. Entonces, digamos que no es tan estricta como las artes, las primeras artes, ¿no? La mirada fotográfica tiene una especie de serenidad, la cual, pues, de alguna manera nos lleva a capturar la aparición de los objetos. La fotografía es una sensación de realidad bastante breve y es una fracción de tiempo detenido. Entonces, podríamos concluir que la fotografía es un disparador de memoria, ¿no? Recordemos la primera parte que les decía, es esto que nos permite recordar, que a su vez es un documento que nos permite registrar. Entonces, vamos a continuar. Vamos a hablar de la composición fotográfica, las reglas de tercios y la composición visual. Acá pues esa regla ya ustedes la deben conocer. Aquí la tenemos muy bien. Me parece que para la fotografía etnográfica creo que es una de las reglas que más nos sirve y la que podríamos explotar y trabajar mucho más a diferencia de las otras. A diferencia de la fotografía, por ejemplo, en estudio, pues no podemos manejar tanto la luz porque es
pues son contextos que se están viviendo en el momento y entonces no le puedes decir a la persona, por ejemplo, ahorita que comentaba Fer sobre los sobre lo que están haciendo ustedes en su localidad, pues no le puedes decir a la señora, ay, espérame, pongo mi luz y mido a ver cómo está liso, porque pues se pierde. Entonces, mucho la fotografía etnográfica se basa o se centra en el momento. Es justo por eso que les comentaba al principio, ¿no? Entonces, la regla que más utilizamos y la que más nos sirve es la regla de tercios. Acá igual podemos ver como esta parte de la profundidad. Si estuviéramos en campo, pues en algún lugar de la cotidianidad, nosotros pues no es, y lo que queremos capturar en este caso es pues las miradas de estos dos niños, pues no les vamos a decir como espérame, déjame acomodo bien y veo qué posición tiene y veo la luz, porque entonces se perdería ese momento que queremos capturar. Es por eso que les decía igual, ¿no? Otra vez reafirmando la regla. Y bueno, la fotografía como técnica etnográfica nació con Branislaw Malinowski, que él es un polaco, fue uno de los pioneros de la antropología, y él toma la fotografía como el desarrollo de un elemento integral de la producción etnográfica. Entonces, aquí me voy a detener un poquito para quienes les cuesta un poquito entender qué es la etnografía. La etnografía es una herramienta o es el método que utiliza la antropología y la etnología. La antropología y la etnología son ciencias que se dedican al estudio de la cultura, y la cultura es un término muy amplio. Por cultura se puede entender básicamente todo lo que el hombre en sociedad puede hacer. Se puede tomar como, se pueden hacer trabajos de antropología política, de antropología religiosa, de antropología de rituales. Entonces en la fotografía también se hace lo mismo, se registra, como ya lo dije, de manera de un documento fotográfico, se hace ese registro. Entonces se puede hacer como un ejemplo en antropología política, pues podemos, no sé, ir a algún evento donde estén algunos políticos y vamos a registrar pues ese momento. Entonces, bueno, Malinowski con él comienza porque es parte de sus elementos para poder registrar. Como lo dije, la etnografía es el método. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos, el campo es un lugar en específico. Antes la etnología y la antropología se centraban en las comunidades indígenas, sin embargo, hoy también se puede hacer antropología y etnología en la ciudad. Entonces, solamente es un campo definido, es decir, que yo puedo hacer etnología del mercado de la Purísima, que es el mercado que está aquí cerca, y entonces puedo fotografiar. También es muy importante que nosotros definamos qué es lo que queremos hacer con la fotografía y tener una temática en mente. Porque si nosotros acudimos a nuestro lugar de campo y no sabemos qué es lo que queremos fotografiar, pues vamos a tomar muchos disparos, no sin sentido, pero sí que no nos harían una serie. Entonces, cuando nosotros llegamos a un lugar específico con una intención o con una temática, es decir, yo voy a ir hoy al centro de la Ciudad de México para saber cómo se vive el COVID, ¿no? Y entonces, ¿pero qué voy a fotografiar? ¿Qué quiero fotografiar de la realidad del COVID en el centro? Porque puedo fotografiar muchas cosas, puedo fotografiar a las personas, a los transeúntes, a los comercios, puedo hacer fotografía de retrato, es decir, como todas las personas, como son las expresiones aún trayendo pues su máscara o su careta, ¿no? Entonces es muy importante tener clara la intención de lo que queremos fotografiar. Igual como primer momento lo que podemos hacer es acudir al lugar y ver qué nos da curiosidad de ese lugar que queremos fotografiar. Si no tenemos una idea, como un tip podría ser ir al lugar que me interesa, que me llama la atención, sentarme un ratito ahí a observar qué es lo que quiero fotografiar o qué me gustaría. Ahí incluso estando me puede llamar algo la atención y entonces
Si llevo mi cámara ahí, pues comenzar ya a disparar, y si no, pues regresar y entonces ya tener como un tema específico, algo que me haya llamado la atención para tener ya mi temática. Y pues es importante también decir que a cada serie fotográfica que hagamos, pues le demos un nombre, porque como lo dije, es un documento, es algo que se registra y es algo que pues nos genera esa memoria, ¿no? Es un momento que como lo dije, pues ya no se va a repetir, porque es una fracción de tiempo detenida. Y bueno, yo les voy a hablar sobre San Ildefonso, que pues es el pueblo ñañú donde yo trabajo. Los ñañú son personas que en lengua náhuatl se conocen como otomí. Entonces, él es Don Bedo, se los presento. Él es la chiquero y esta serie la denominé La Bella porque justo es así como él le habla a sus plantas. Entonces, aquí lo que yo quería capturar era como esta parte en la que él está pues hablándole, acariciándola, porque cuando él pues va a tlachiquear o va a raspar, como muchos lo conocen, pues él le habla a sus plantas. Entonces esa era mi intención, captar cómo él le llama a sus plantas, cómo habla con ellas primero para poder extraer el aguamiel que después se convertirá en pulque. Unos tips importantes es que pues cuando se hace fotografía etnográfica o fotografía antropológica o fotografía en campo, es decir, cuando no es en un estudio, pues es importante también tener sensibilidad con las personas que vamos a fotografiar. Saber si a ellos no les gustaría, a veces no necesariamente tenemos que preguntarles, pero no ser tan invasivos, porque de pronto sé que hay muchos fotógrafos que les encanta y les llama la atención fotografiar muchas cosas y de pronto llegan con la cámara y de pronto te puedes sentir invadido. Entonces hay personas que pues no les gusta eso, o incluso pues la toma tan bonita que querías hacer pues se arruina porque muchas veces no quieren que los fotografíes. Entonces en este caso pues ellos ya me conocen, ya hay como una relación. Ahorita que escuchaba comentarles sobre los proyectos que ustedes tienen, si ya tienen una localidad o un lugar establecido,